Historias reales, otras dimensiones, el camino hacia la luz. Ellos eligen si se quedan o se van. Esto es Visiones del Más Allá. Bienvenidos. Mi misión terminó. Karina, una chica emprendedora en todos los sentidos, con una vida espectacular, brillante, siendo una niña de casa, una niña llena de amor y mucha ternura, rodeada de sus padres, rodeada de sus seres amados. Fue creciendo con un amor infinito a su alrededor. Karina tenía en su cabeza que todo era color de rosa, era magnífico, que su vida iba a ser divina toda su vida. Pero nunca se imaginó lo que el destino le tenía preparado hacia ella. Karina hizo una carrera, la cual terminó con grandes esfuerzos y mucha lucha. Hizo todo por ser una profesional. Empezó a buscar trabajo. Se lo dieron en la empresa que ella tenía en su mente que iba a quedar. Fue magnífico. Logrado su primer paso, estar en la empresa que ella quería, y lo logró. Karina no era de ponerse límites, sino al contrario, y poner en su vida muchos retos para poder lograrlos uno a uno. Conforme al tiempo, Karina empezó a ver que la vida le tenía cosas tan bellas. Le había dado la oportunidad de nacer en tan bella cuna, con tan bellos padres, con una bella hermana, con una mamá inolvidable, con un padre espectacular. De verdad, toda una maravilla, porque al final del día era de una manera hacerse sentir mágicamente llena en todos los sentidos. Karina no quería saber absolutamente nada que no fuera sobre su trabajo, sobre sus esfuerzos, sobre sus emprendimientos. Pero obviamente la vida le tenía destinado un amor verdadero. Así que Karina se casó con un chico empresario. Estaba feliz. No sabía qué era la infelicidad ni los malos sabores. En casa, la mejor hija. En su trabajo, la mejor empleada. Y en sus éxitos, la mujer más emprendedora del mundo, como ella lo dice. Pero al final del día,
nadie se iba a imaginar lo que empezaría a vivir. Karina decidió casarse con Alejandro, dar el paso más genial de su vida. Un hombre empresario con una vida muy transparente ante los ojos de Karina. Pero nadie sabe lo que traes arrastrando en el camino. Solamente tú. Y si lo cuentas, la gente se entera. Pero si tú te lo guardas, nadie lo sospecha. Y Karina, ante los ojos de Karina, Alejandro era un hombre espectacular, lleno de vida, lleno de alegría. No había mentiras, no había pretextos. Todo iba marchando de maravilla. Así que ellos eligieron casarse. Y efectivamente llegaron a hacerlo. Fueron un matrimonio feliz hasta cierto tiempo. Porque Alejandro empezaba a tener muchísimos problemas, tanto familiares como en la misma empresa. Pero Karina no entendía qué estaba sucediendo. Ella, como siempre, en su burbuja, porque para ella el mundo es completamente diferente. Así que decide casarse, hacer una boda. En ese momento comienza su lucha, porque Alejandro no quería varias cosas, entre ellas ser papá. Pero Karina quería tener un bebé. Ella quería ser la mamá ejemplar, como a ella le habían tocado una gran madre. Así que a ella no le importó su comentario de Alejandro. Simple y sencillamente, ella buscó quedar embarazada. Desde el momento que Karina supo que estaba embarazada, fue la mujer más feliz del planeta Tierra. Cuidó cada detalle, cuidó cada paso que daba. No quería que nada empañara esa felicidad. Pero obviamente, ante los oídos de Alejandro y sus ojos, no estaba bien visto, porque él era el que no quería tener hijos. Pero Karina sabía que en el momento que tuviera a su bebé en los brazos, daría saltos de gusto. Ella casi aseguraba que así iba a suceder. Pero desafortunadamente, para la pobre de Karina, las cosas no fueron como ella las esperaba. Los 9 meses, que fueron para ella una maravilla, para Alejandro fueron un martirio. Karina, emocionada arreglando una habitación para una bebé, emocionada porque iba a ser una madre ejemplar, pero Alejandro no compartía los mismos gustos. Él no estaba de acuerdo con eso, porque él no había pedido un bebé. Él no quería un bebé. Pero Karina no sabía por qué. No sabía qué estaba pasando con su marido.
había muchas preguntas que no tenían respuesta, pero ella decía que en el momento que tuviera a su nena entre sus brazos, cambiaría su expectativa y su punto de vista. Así que ella empezó a amar a su nena por los dos, sin importarle lo que pensara Alejandro. Arregló absolutamente todo. Obviamente dejó de trabajar porque para ella lo primordial y lo más importante era cuidar de su persona para que esa bebé naciera bella y reluciente. Ese era el propósito, ese era su deber de Karina. Ni modo. Alejandro, enojado y molesto, llegaba todos los días. Karina no le hacía tantas fiestas, simplemente lo atendía y hasta ahí. El día que nació su nena fue el día más feliz del planeta Tierra para ella, porque ella creyó que iba a ser la mamá más feliz del mundo. Pero las cosas se tornaron a una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque Melissa, cuando nació, era toda la cara de Alejandro, así que no había más que enamorarse de esa niña hermosa y bella. Pero Alejandro seguía renuente a no querer tener hijos, aún teniendo a Melissa de frente, viéndola como era una niña hermosa, preciosa, divina, que crecía con el amor de su mamá y el desprecio de su papá. Así que Melissa se volvió una chica insoportable, intolerante. ¿Por qué? Porque le hacía mucha falta el amor de su papá. Ella quería el amor de su papá a costa de lo que fuera, pero desafortunadamente para ella solo tenía el de Karina, el de su madre que se desvivía día a día por ella. Y ya no sabía qué hacer ni cómo llamar la atención de su papá para que volteara hacia sus ojos y la viera como lo que ella era, una bella señorita. En un segundito regresamos, no te despegues porque esto está muy interesante. Recuerda que no estamos solos, siempre hay alguien con nosotros. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora de Visiones del Más Allá. No te lo pierdas, los miércoles a las 10 de la noche. Por esta, tu estación favorita, www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Todo tiene una explicación. Siempre hay algo más. Vamos a descubrirlo juntos. Continuamos. Karina no entendía por qué Alejandro tenía tanta indiferencia. Era increíble que al paso de los años, al ver que su hija crecía, su indiferencia crecía junto con los años. Increíble, no lo puedo creer. Me desmorona el corazón tan solo de ver a mi niña cómo se desvive por su papá y su papá
simplemente se da la media vuelta. Así pasaron muchos años hasta que Melissa entró a la prepa. Pero, oh sorpresa, la situación se iba a poner mucho peor, porque obviamente Melissa, entrando a la prepa, empezó a destramparse muy feo. Así que Karina platicó con Alejandro y le dijo que Melissa estaba mal, que no sabía qué tenía, que necesitaba de su ayuda. Y él simplemente le contestó que no podía hacer nada ni por ella ni por su hija, que si él se había enamorado de ella era porque era una brillante y hermosa dama, pero que después de haberse embarazado, ante sus ojos había quedado mal del cuerpo y aparte el amor se le había acabado, porque al final del día ella había tomado la decisión de ser madre sin su consentimiento. Karina no daba crédito a lo que estaba escuchando y le dijo: yo fui una niña amada, una niña muy querida. A mí me amaron mis padres desde el primer momento en que supieron que me estaban esperando. Y para mí, en el momento que yo supe que Melissa estaba creciendo dentro de mí, fue la emoción más grande que pude sentir. ¿Y tú, que no lo sientas? En ese momento Alejandro se empezó a desahogar de lleno y le dijo: yo no quería ser padre porque yo viví una vida en un infierno. Mi vida fue relativamente un infierno. Mi niñez fue un infierno. Mis padres todo el tiempo discutiendo. Mi madre no me daba amor. Mi padre solo daba el dinero para que a mí me educaran. Al final del día me internaron y ahí crecí. ¿Sabes cómo me siento? Le dijo: sé cómo te sientes, pero al final del día nosotros somos bendecidos con una bella niña, con una niña que nació hermosa, que tiene toda la cara exactamente igual a ti, que somos los padres más beneficiados, maravillosamente bendecidos, porque al final del día tenemos una hija espectacular. Alejandro bajó la mirada y se le rodaron sus lágrimas, sin darse cuenta que él mismo había empujado a Melissa a hacer cosas que después se iba a arrepentir. Melissa está muy rebelde, muy rebelde. No te puedes dar una idea de cómo está la situación. Y él le dijo: ¿y qué quieres que te diga? No puedo hacer absolutamente nada. Y entonces ella le dijo: claro que puedes hacer mucho. Las cosas no están bien. Algo está sucediendo. Ella está ingiriendo algo. ¿Qué es? No lo sé. Pero estoy muy preocupada. Está muy agresiva. Está muy grosera. De repente está mal. Ella todo el tiempo. Pero no sé qué sea. Alejandro empezó a recordar cuando él era adolescente y que sus padres no le hacían caso. Empezó a recordar que dentro de los amigos que él tenía, le invitaron droga. Nunca se imaginó que iba a estar viviendo lo mismo, todo por la falta de atención hacia su hija. Y Karina le contestó
Yo no creo que sean cosas malas. Simplemente creo que nuestra hija necesita de nuestro amor y nuestro apoyo. Pero Alejandro empezó a recordar y eso hizo que vibrara muy fuerte. Pero desafortunadamente para Alejandro, las cosas no iban a ir gloriosamente bien. En ese momento se acercó a su hija y Melissa le dijo, demasiado tarde, ¿qué vienes a buscarme? ¿Qué vienes a interesarte en mis cosas después de tanto tiempo? Cuando yo te buscaba el Día del Padre, cuando yo te buscaba para hacer mis tareas, y tú decías que para eso estaba mi mamá. Ahora, ¿qué me vienes a buscar? ¿Qué te digo? ¿Sabes cuánta falta me has hecho? ¿Sabes cuánta falta me hiciste todo este tiempo? De mi mamá yo no tengo nada que decir, porque ha sido la mamá más maravillosa que me pudo haber tocado. Pero de ti, ¿qué puedo decir? ¿Que me vistes bien? ¿Que me tienes en una mejor escuela? ¿Que tengo las mejores ropas? ¿Que tengo los mejores zapatos? ¿Que tengo el mejor auto? ¿Y de qué me sirve si no tengo lo más importante, que es el amor de un padre? En ese momento, Alejandro soltó el llanto y le dijo, perdóname, quiero sincerarme contigo, yo viví un infierno y no me di cuenta y hasta ahora desperté y me doy cuenta de lo que me he perdido. Pero para Alejandro ya era demasiado tarde. Melissa, quiero que me digas la verdad. ¿Qué estás ingiriendo? No estoy tomando absolutamente nada. Empezó a investigar a Alejandro. Empezó a quererse acercar hacia su hija, pero su hija no se lo permitió. Y ella de una sobredosis murió. Se puso muy grave y murió. Para Karina fue un golpe demasiado bajo y para Alejandro un dolor interminable porque al final del día se había dado cuenta de lo mucho que amaba a su hija y del tiempo que había perdido por simple egoísmo. En ese momento, Karina volteó al cielo y dijo, ¿por qué fuiste tan cruel conmigo? ¿Por qué me quitaste lo más bello que yo tenía? Fue mi niña, mi bendición. Tú me la mandaste y hoy tú me la quitas. Eso no se vale. Obviamente, Karina tenía muchas cosas que reclamarle a Alejandro, porque era precisamente por ese grandioso punto que su hija había perdido la vida, porque su desamor de su papá, ella quería entender por qué el desamor de su papá, y se enfocó desafortunadamente en esa parte. Karina siempre le dijo a Melissa que las drogas eran muy peligrosas, que tenía que tener mucho cuidado, que no confiar en la gente, que no toda la gente era buena. Pero obviamente Melissa se fue haciendo más rebelde, porque, pues sí, ella lo que quería era buscar la atención de su papá. En ese momento, Alejandro se sentía fatal, pero ya no podía hacer absolutamente nada. En ese momento, Melissa, al cerrar los ojos por siempre, el ver un ataúd y decir,
¿Qué está haciendo mi cuerpo ahí? ¿Por qué estoy dentro de ese ataúd? ¿Qué está pasando? Mi mamá no deja de llorar y mi papá se desgarra de dolor. ¡Qué horror! ¿Qué está sucediendo aquí? Karina buscó la forma de tener contacto con Melissa y me buscó. Y me dijo, Gaby, necesito que hagas contacto con mi hija. Ella murió por sobredosis. Cuando ella me dijo eso, yo dije, Dios mío. Inmediatamente Melissa tomó mi cuerpo y pidió perdón a su mamá. Mamita, te pido perdón. Nunca me imaginé que fuera a terminar en una fatalidad como esta. No era por ti, sino por mi papá. Su desamor, el sentir su rechazo todo el tiempo, el estar constantemente atrás de él sin que me hiciera caso, me fue matando poco a poco. Obviamente no sé perfectamente que no era el camino, pero ustedes también ya se habían distanciado demasiado. Y ahora es un dolor muy profundo por el cual están pasando. Karina le preguntaba que por qué lo había hecho, que si sabía que tenía toda la confianza para con ella, ¿por qué tenía que terminar en una situación como esa? ¿Por qué terminar de esa manera? No entiendo por qué hiciste eso. Y entonces Melissa le contestó, porque mi misión terminó. Y Karina no entendía esa parte. No entendía el por qué su hija le decía que su misión había terminado. En un segundito regresamos, no te despegues porque esto está muy interesante. Recuerda que no estamos solos, siempre hay alguien con nosotros. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora de Visiones del Más Allá. No te lo pierdas, los miércoles a las 10 de la noche. Por esta, tu estación favorita, www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Todo tiene una explicación. Siempre hay algo más. Vamos a descubrirlo juntos. Continuamos. No entiendo lo que quieres decir con eso. ¿Por qué dices que tu misión terminó? Sí, cuando tú me tuviste, fui la niña más feliz del mundo. Todo el tiempo estuve pidiendo tener unos padres ejemplares. Y los tuve. Pero el amor de mi papá jamás lo pude lograr. Solo hasta el final. Hasta que él se enteró que yo estaba haciendo exactamente lo que él hacía, mamá. Porque él se drogaba cuando estaba joven. Era un chavo. Te pido perdón porque sé que ahora te dejé sola.
Pero no te preocupes porque desde donde yo esté te voy a cuidar. Solo quiero irme con tu perdón. Lo único que yo quería era unir a mis papás. Eso era lo único que yo quería. En ese momento Karina la disculpó y le dijo, no era el camino. No podemos hacer nada para que vuelvas. Tú tienes que seguir tu camino y nosotros seguir el de nosotros. Solo lo único es que me has dejado con un dolor y un vacío muy profundo que con nada se va a llenar. Este dolor se va a quedar toda mi vida. Camina hacia la luz, no te detengas. En ese momento Alejandro se acercó a Karina y le dijo que qué pasaba. En ese momento Melissa le dijo, papá, qué bueno que estás aquí. Perdóname por llegar a dejarte sin tu tranquilidad. Perdóname por haber venido a usurpar tu casa. Perdóname si llegué y tu felicidad se acabó. Y la culpable fui yo. Te pido que cuides de mi mamá. No la dejes sola. No la dejes sola porque ella te necesita más que nunca. Ahora yo ya no voy a estar con ella. Y sí, tal vez fue un error muy grave, pero al final del día, ahora entiendo que la vida te enseña muchas cosas y no debí de haber tal vez ingerido absolutamente nada de eso. Era para llamar tu atención, para que te enfocaras un poquito en mí, para que me dieras un poquito de amor, para que estuvieras conmigo y al pendiente de mí. Pero creo que fue demasiado tarde. Te pido perdón por haber venido a usurpar una tranquilidad tuya, por haberte interrumpido muchas de tus noches tranquilas, por haberte interrumpido tu tranquilidad de toda una vida. Alejandro se quedó impactado. Alejandro le dijo, no, mi amor, perdóname tú. Perdóname tú porque yo no supe darte ese gran amor que tú necesitabas. Perdóname tú porque me alejé en lugar de acercarme. Perdóname tú porque en lugar de darte te quité y no te lo merecías. Perdóname por haberme hecho el obsiso, el desentendido, el del mal genio, el de las malas caras, el de las malas palabras. Inclusive hasta de un rechazo. Ahora entiendo que eras mi vida entera y ahora ya no estarás para podértelo demostrar. Perdóname. Y Melissa le dijo, no te preocupes. Yo sabía que al final del día me ibas a aprender a querer. Me ibas a amar como yo te amo. No pasa nada. Gracias por darme una buena escuela. Gracias
por haber sido el mejor padre del mundo. Gracias por haberme puesto en el camino del éxito, sin saber que en un segundo y por una tontería se puede acabar la vida y te puedes quedar sin ella. Te amo, papá, aunque tú no lo creas. No importa lo que haya sucedido. Ahora sé que me amas y eso me basta para sentirme feliz y contenta. Alejandro lloraba inconsolablemente. Le dijo: perdóname. Ahora te pido que cuides de mi mamá, que no la dejes sola ni un minuto. Que así como el tiempo que ahora vas a tener para poder estar con ella sin que tu atención se fije en nadie más, ámala y quiérela, porque ella te ama demasiado. Alejandro le pidió perdón a Melissa y le dijo: perdóname, mi niña, de verdad perdóname. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie nace sabiendo ser padre. Y ahora que ya no estás, me vas a hacer muchísima falta. 1000 veces perdón. No tengo nada que perdonar, le contestó Melissa. En la vida, Dios te pone a las personas perfectas. Y tú fuiste una de ellas. No llores por lo que me pasó, porque yo me lo busqué. Mi madre me habló siempre de las malas influencias y me habló de los malos hábitos y las malas costumbres para no guiarme por ellas. Y ella siempre me mostró la rectitud, me mostró el buen camino, me mostró el ser una chica de bien, pero tal vez no lo supe comprender. Y mi enfoque estaba en que tú me amaras y tú me quisieras. Ahora me voy contenta porque sé perfectamente que me amas y que me quieres. Y que no importa que ahora no estemos juntos, que aunque la muerte nos haya separado, ahora vamos a estar más juntos que nunca, más cercas que nunca. Los amo a los dos. Cuídense, porque yo me tengo que ir. En ese momento, Karina y Alejandro se dieron un abrazo. Melissa volteó a verme y me dijo: me voy. Mi misión terminó. Los abrazó a ambos. Vio su ataúd. Y se dio la media vuelta y se fue. Es triste cuando no te das cuenta que lo más valioso que puede haber y existir es saber que vas a ser papá y que le des a tu niña o a tu niño los mejores ejemplos de la vida, el mejor amor, la mejor comprensión,
y listo. Para Alejandro es muy duro porque no llegó a hacerlo. Y cuando lo quiso hacer, fue demasiado tarde. Así que no había nada que hacer. En ese momento, Karina dio las gracias, Alejandro dio las gracias y yo me retiré. Y qué triste es ver que una chica termina así y solamente así consiguió el amor de su papá. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora. Mi número de teléfono 5546-795546. Si tú o tú tienen algo que contarnos, este es tu espacio. Que pasen una excelente noche. ¿Tienes algo que contarnos? En Visiones del Más Allá, te ayudaremos a encontrar una razón de ser. Hasta la próxima.